Buenos días. Vamos a continuar con el estudio del capítulo 26, la transición. Y toca esta mañana el subcapítulo quinto, el pequeño obstáculo. Es un capítulo muy sencillo de leer, muy sencillo de entender y con algunos párrafos memorables, de estos que yo recuerdo. El pequeño obstáculo. Dice, un pequeño obstáculo les puede parecer muy grande a los que aún no comprenden que los milagros son todos el mismo milagro. Un pequeño obstáculo les puede parecer enorme a los que aún no comprendes que los milagros son siempre el mismo milagro. Mas enseñar esto es la finalidad de este curso. Ese es el único propósito, pues es lo único que hay que aprender. Que no hay milagros grandes ni chicos y por tanto no hay obstáculos grandes ni chicos, porque el milagro igual puede sobreponerse a un obstáculo que parezca gigantesco que a uno pequeño. Total, es una ilusión de tamaño también. Esto cuesta, pero una vez que lo has pillado te das cuenta que sí, aunque luego la realidad te siga pareciendo una enormidad unos y otro que lo resuelves tú por tu propia cuenta. Ese es el único propósito, pues es lo único que hay que aprender. Y lo puedes aprender de muchas maneras. Mira, todo aprendizaje o bien es una ayuda para llegar a las puertas del cielo o bien un obstáculo. Hemos aprendido cosas que obstaculizan conocer lo que nosotros somos, por lo cual el aprendizaje no dice nada hasta que no sabes hacia dónde va el aprendizaje. Dice, no hay intermedias. Solamente hay dos maestros y cada uno enseña caminos diferentes. Eso de que todos los caminos llevan a Roma. A mí siempre me ha parecido un cuento chino para quedarnos donde estamos y no preocuparnos en avanzar en la buena dirección. Hay algunos caminos insoportables por la demora que llevan y porque van en dirección contraria. Solamente hay dos maestros y cada uno señala caminos diferentes. ¿Ves cómo no pueden? Todos los caminos no van a Roma. Algunos te alejan de ella. Y tú seguirás el camino que te señale el maestro que hayas elegido. Tú vas a seguir el camino del maestro que hayas elegido. De momento ya sabemos cuál hemos elegido. El ego. Solo hay dos direcciones que puedes seguir mientras perdure el tiempo y tenga sentido elegir. Pues jamás se podrá construir otro camino salvo el que conduce al cielo. Y tú solo eliges ir al cielo o no ir a ninguna parte. No hay más alternativas que esta, quedarte donde estás o ir al cielo. Y continúa con un poco de guasa. Lo único que se puede perder es el tiempo. Que esto es algo que nosotros... Estás perdiendo el tiempo. Dice el cual, en última instancia, no tiene ningún sentido. Sigue siendo otra ilusión. Pues solo supone un pequeño obstáculo para la eternidad y no significa nada para el verdadero maestro del mundo. Solo se puede, pero verás lo que dice después, solo se pierde el tiempo y en última instancia el tiempo sigue siendo una ilusión y no es un obstáculo para la verdad, ni para la eternidad, ni para el maestro del mundo, el auténtico maestro del mundo que es el espíritu. Sin embargo, dado que crees en el tiempo, ¿por qué desperdiciarlo no yendo a ninguna parte, cuando lo puedes usar para alcanzar la meta más elevada que se puede lograr mediante el aprendizaje? ¿Por qué perder el tiempo? ¿Por qué perder el tiempo? Esto que decimos tantas veces, no es mi tiempo. No, que está tranquilo. No es mi tiempo, quiere decir, no me da la gana. No es mi tiempo. Cuando sea mi tiempo, como si yo fuera rehén del tiempo y no fuera realmente el dueño del tiempo. No, es que no es mi tiempo yo cuando oigo esto. Que me lo oigo a mí mismo dicho por otras personas. Tampoco es que me quiera separar de nadie yo. A estas alturas, pero lo cuantas veces decimos, es que no es mi tiempo. Es que no es mi tiempo. No, no es tu tiempo. ¿No te da la gana? Sin embargo, dado que crees en el tiempo, ¿por qué desperdiciarlo no yendo a ninguna parte cuando lo puedes utilizar para alcanzar la meta más elevada que se puede lograr mediante el aprendizaje? No pienses que el camino que te conduce a las puertas del cielo es difícil. Y lo tenemos en mente, que creemos que es difícil. Nada que emprendas con un propósito firme, con la absoluta determinación y lleno de feliz confianza,
llevando a tu hermano de la mano y en armonía con el himno del cielo, puede ser difícil. Lo hace tan largo que ya se nos cansa solo de pensar. Pero viene a decir, hay una cosa que dice, el plan de Dios para la salvación no puede ser complicado. Dios no pudo hacer, realmente dice, Dios no pudo hacer un plan para salvar a su hijo que fuera complicado. Esto se entiende mejor. Dice lo mismo, pero esto se entiende más corto. Dice, nada que emprendas con un propósito firme. Claro, si tú quieres dar una cal y otra de arena, no tienes el propósito determinado. Por eso se nos hace difícil. Por eso dice, si tienes un propósito firme, con una absoluta determinación y con confianza, si tienes un propósito claro y determinado y confianza de que hay salida al final y te llevas a tu hermano de la mano porque no te puedes salvar solo, no puede ser difícil, pero te pones esas condiciones. Si no empiezas con determinación, si no crees en el camino y si te crees que es solo para ti, que no lo vas a compartir, pues no va a dar resultado. Dice, lo que en verdad es difícil, y esto lo entendemos, es vagar solo y afligido por un camino que no va a ningún lado, ni tiene propósito alguno. Esto es lo que es difícil, pero eso estamos acostumbrados a sufrir e irnos muriéndonos por el camino. Eso se nos da de miedo. Dice, Dios te dio su maestro para que reemplazara al que tú inventaste, no para que estuviese en conflicto con él. El espíritu está para reemplazar al ego, no para que se pelee con el que de hecho no se pelea. El tiempo, dice, y lo que Dios ha dispuesto a reemplazar, ya ha sido reemplazado, y verás a dónde nos lleva. Dios te dio su maestro para que reemplazara al que tú inventaste, no para que peleara con él. Y lo que Dios ha dispuesto a reemplazar, ya ha sido reemplazado, porque la voluntad de Dios no tarda en cumplirse. El tiempo tan solo duró un instante en tu mente, y no afectó a la eternidad en absoluto. Hubo un instante en el que el tiempo se alojó en tu mente cuando creíste que te podías separar. Pero Dios dio su respuesta y el tiempo se agotó. Dice, y el tiempo tan solo duró un instante en tu mente y no afectó a la eternidad en absoluto. Y así es como todo el tiempo que ha pasado. Y así es con todo el tiempo que ha pasado. Y todo permanece exactamente como antes de que se construyese ese camino que no lleva a ninguna parte. En ese intervalo de tiempo pequeño se construyó todo lo que vemos. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás estaban cometidos, encerraba también la corrección de este error y de todos los demás que partieron de él. Y en ese breve instante el tiempo desapareció, pues es lo único que siempre fue. Aquello a lo que Dios dio respuesta ha sido resuelto y ha desaparecido. Voy a volverlo a leer, porque estos son párrafos con mucha información, pero que rompen mucho la cabeza. Cuando me oyen hablar por primera vez algunas personas, pues se vuelven un poco locas y se les rompe el chiringuito que tenían para sobrevivir y da la impresión de que se quedan solos, pero es que sale de aquí. El tiempo duró tan solo un instante en tu mente y no afectó a la eternidad. Y así es con todo el tiempo que ha pasado y todo permanece exactamente como era antes de que se construyese el camino que no lleva a ninguna parte, antes de que se construyese este mundo que no lleva a ninguna parte. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que están incorporados todos los demás, también la corrección, encerraba también la corrección de este primer error y del resto, y en ese breve intervalo de tiempo desapareció. Y en ese breve intervalo el tiempo desapareció, pues es lo único que siempre fue, un breve intervalo de tiempo. Aquello a lo que Dios dio respuesta ha sido resuelto y ha desaparecido. Dios dio respuesta a tu desvarío y desapareció. Va de esto hoy la lección y continúa diciendo, a ti que aún crees vivir en el tiempo, nosotros, sin saber que ya desapareció, el Espíritu Santo te sigue guiando a través del laberinto infinitamente pequeño e insensato que todavía percibes en el tiempo, a pesar de que hace mucho que desapareció. Mira lo que dice, tú que aún crees vivir en el tiempo.
sin saber que ya desapareció. El Espíritu Santo te sigue guiando a través del laberinto infinitamente pequeño e insensato que todavía percibes en el tiempo, a pesar de que ya desapareció. Nos sigue guiando por este espacio infinitamente pequeño que es un laberinto. Dice, crees estar viendo lo que ya pasó. Y mira, cada cosa que ves la viste por un instante, hace mucho, antes de que su irrealidad sucumbiera ante la verdad. Su realidad sucumbiera antes de la verdad. No se puede ver la verdad en las ilusiones, que me preguntaba ayer, o más o menos me lo decía, como diciéndome que me había equivocado. No se puede ver las ilusiones y la verdad. Cada cosa que viste, la viste solo por un instante, hace mucho, antes de que su irrealidad sucumbiera ante la verdad. No hay ni una sola ilusión en tu mente que no haya recibido la respuesta. ¿Cuántas veces nos dicen que la salvación ya se consumó? Evidentemente las órdenes de Dios se cumplen en el momento. Dice, la incertidumbre se llevó ante la certeza hace tanto tiempo que es ciertamente difícil seguir abrigándola en tu corazón como si aún estuviera ante ti, pero nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos. Cada cosa que viste, la viste solo por un instante, hace mucho tiempo, antes de que su realidad sucumbiera ante la verdad. No hay ni una sola ilusión en tu mente que no haya recibido respuesta. Todo está concluido. La incertidumbre se llevó ante la certeza hace tanto tiempo que es ciertamente difícil seguir abrigándola en tu corazón como si aún estuviera ante ti, pero lo hacemos. Ese ínfimo instante que deseas conservar y hacer eterno se extinguió tan fugazmente en el cielo que ni siquiera se notó. Qué difícil es esto para mí. Es difícil, para mí. Por eso tengo que leer esto y leerlo, para que se quede conmigo. Rosa María decía que esto era un hilo colgado de la nada. Era un hilo colgado de la nada. Hacía así. Este ínfimo instante que deseas conservar y hacer eterno se extinguió tan fugazmente en el cielo que ni siquiera se notó. Lo que desapareció tan rápidamente que no pudo afectar al conocimiento del Hijo de Dios no puede estar aún ahí para que lo puedas elegir como maestro. Solo en el pasado, un pasado inmemorial demasiado breve como para poder solo en el pasado, un pasado inmemorial demasiado breve como para poder erigir un mundo en respuesta a la creación, pareció tan breve. Estoy cambiándome de línea. Empezamos. Ese ínfimo instante que deseas conservar y hacer eterno se extinguió tan fugazmente en el cielo que ni siquiera se notó. Y fíjate, sin embargo, aquí el jaleo que estamos armando con las bombas atómicas, con la pandemia y todas esas cosas, imagínate. Dice, lo que desapareció tan rápidamente que ni siquiera pudo afectar al conocimiento del Hijo de Dios, no puede estar aún ahí para que lo puedas elegir como maestro. No puede estar ahí. Y dice, solo en el pasado, y define el pasado. Un pasado inmemorial, demasiado breve como para poder erigir un mundo en respuesta a la creación. Parece como si fuera cuestión de tiempo, que no se pudo construir algo tan grande como la creación. Dice, solo en ese pasado pareció surgir este mundo, en el pasado. Ocurrió hace tanto tiempo y por un intervalo tan breve que no se perdió ni una sola nota del himno celestial. Otra vez con los signos del cielo. Parece que está dando contestación a la gente que dice que Dios es el silencio. Ocurrió hace tanto tiempo y por un intervalo tan breve que no se perdió ni una sola nota del himno celestial. Sin embargo, en cada acto o pensamiento que aún no hayas perdonado, ahí está. En cada juicio y en cada creencia en el pasado se evoca ese instante. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque no lo hemos perdonado. Porque nosotros no le hemos quitado la realidad que le pusimos.
como si se pudiera volver a reconstruir en el tiempo. Lo que tienes ante tus ojos es una memoria ancestral, y quien vive solo de recuerdos no puede saber dónde se encuentra. Mira qué párrafo tan bonito. Lo que ocurrió hace tanto tiempo y por un intervalo tan breve que no se perdió ni una sola nota del himno celestial, ocurrió hace tanto tiempo y por un intervalo tan breve que no se perdió ni una sola nota del himno celestial. Y dice, sin embargo, en cada acto o pensamiento que no hayas perdonado, en cada juicio o creencia en el pecado, se evoca ese instante. Así que estamos ahí nosotros. Por eso el perdón es lo que va a deshacer el mundo. Lo que tienes ante tus ojos solo es una memoria. Y quien vive solo de recuerdos no puede saber dónde se encuentra, porque tenemos los ojos cerrados y vivimos de recuerdos. Esta vida es un recuerdo, fíjate. El perdón es lo que nos libera totalmente del tiempo y lo que nos permite aprender que el pasado ya pasó. El perdón nos libera completamente del tiempo y nos permite aprender que el pasado ya pasó. Mira qué dimensión del tiempo que yo no había ni caído ni... Ya no se oye hablar de la locura. No hay ningún otro maestro ni ningún otro camino. Pues lo que ha sido erradicado ha dejado de existir. ¿Y quién puede encontrarse en una ribera lejana, soñando que está al otro lado del océano, en un lugar y en un tiempo que hace mucho que desaparecieron? Nosotros. Nosotros los que nos contamos en una ribera lejana, soñando que estamos al otro lado de un océano. ¿Cómo iba a poder impedir ese sueño que Él esté donde realmente se encuentra? ¿Cómo iba a impedir un sueño que el Hijo de Dios se encontrara donde le corresponde estar? Pues donde Él está es un hecho, y sus sueños, de la clase que sean, no lo pueden cambiar. Nosotros es un hecho que estamos con Dios. Y por mucho que andemos soñando, que nos adentremos en la eternidad donde todo es uno y soñemos el tiempo, seguimos estando donde Dios nos ubicó. Con todo, puede imaginarse que está en otro lugar y en otro tiempo, y eso es lo que hacemos. Lo que a lo sumo puede es engañarse a sí mismo creyendo que eso es verdad y convertirlo de meras imaginaciones en creencias y en locura, completamente convencido de que donde prefiere estar es donde está. Dice, no obstante, dice, a lo sumo, lo que puede hacer es engañarse a sí mismo creyendo que eso no es verdad. Ah, no. ¿Cómo iba a poder impedir ese sueño que Él esté donde realmente está? ¿Cómo, por mucho que sueñe, el Hijo de Dios va a cambiarse de lugar? Pues no está escrito eso. Dice, pues donde Él está es un hecho. Y los sueños, de la clase que sean, no lo pueden cambiar. Obviedades. Con todo, nos explica lo que nos pasa. Podemos imaginarnos que estamos en otro lugar, en otro tiempo. Y a lo sumo, lo que podemos hacer es engañarnos a nosotros mismos, creyendo que lo que vemos es verdad. Y convertirlo de meras imaginaciones en creencia y en locura, completamente convencido de que donde preferimos estar es donde estamos. Podemos elegir el sueño como verdad, es lo que viene a decir. Mas ¿podría esto impedirle estar donde está? Aunque soñemos que estamos en las Malvinas. Bueno, las Malvinas, allí nadie se va a veraneo, se va a las Maldivas, que lo he dicho al revés. ¿Podría esto impedirle estar donde está? Pues no, por mucho que soñemos que estamos, da igual en las Malvinas o en las Maldivas, pues vamos a estar en el cielo. Es cualquier eco del pasado que pueda oír un hecho en comparación con lo que... Es cualquier eco del pasado que pueda oír un hecho en comparación con lo que se puede oír donde Él está ahora. Podemos pensar que los ecos del pasado son realidades en comparación con lo que podemos escuchar cuando nos demos cuenta que estamos en el cielo. ¿Y en qué medida pueden sus propias ilusiones con respecto al tiempo y al espacio cambiar el lugar donde Él realmente está? Pues no, por mucho que soñemos no cambiamos el lugar donde estamos.
Lo que no se ha perdonado es una voz que llama desde el pasado. Mira qué bonito. Que pasó para siempre. Lo que no se ha perdonado es una voz que viene del pasado. Y lo único que la considera real es el deseo de que lo que ya pasó pueda volver a ser real y verse aquí y ahora, en lugar de lo que realmente se encuentra aquí y ahora. Qué dato, ¿eh? Lo que no se ha perdonado es una voz que viene del pasado, aunque ya pasó. Y lo único que la considera real es el deseo de que lo que ya pasó vuelva a ser real y verse aquí y ahora, en lugar de lo que realmente se encuentra aquí y ahora. ¿Supone esto acaso un obstáculo para la verdad de que el pasado ya pasó y que no se te puede devolver? No, es un deseo que no se va a cumplir. Y querrías conservar ese temible instante en el que el cielo desapareció, pareció desaparecer, dice. Y querrías conservar ese terrible instante en el que el cielo pareció desaparecer y a Dios se le temió y se le convirtió en el símbolo del odio. Esto es la circunstancia del mundo, por mucho que queramos amar al mundo. Querías conservar ese terrible instante, describe así el mundo, ese terrible instante en el que el cielo pareció desaparecer, ¿no lo viste? Que a Dios se le temió y se le convirtió en un símbolo de tu odio. Estas son las características del mundo. Que se escandalice en la parte de mi mente que cree que en este mundo hay algo santo. Olvídate de ese momento de terror que ya hace tanto tiempo que se corrigió y se deshizo. No sabe uno ni cómo olvidarse ni dónde está ese recuerdo, ¿eh? ¿Podría acaso el pecado resistir la voluntad de Dios? ¿Podría estar en tus manos poder ver el pasado y ubicarlo en el presente? Mira, eso es el intento que hacemos nosotros. ¿Podría estar en tus manos ver el pasado y ubicarlo en el presente? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Eso. Pero no lo hacemos realidad, sino simplemente evocamos el pasado y vivimos todo el rato en el pasado, en el día de la marmota, todo el rato, repitiendo lo mismo. Nosotros no vemos el presente. Cuando yo me di cuenta, todo lo que vemos lo aprendimos en el pasado. Y todo lo que hacemos aquí es evitando que el pasado que no nos gusta se repita. Entonces estamos todo el rato evitando que se repita el pasado, tratando de mejorar el pasado, tratando de superar el pasado, tratando de ser más felices que en el pasado. Todo está marcando en el pasado. ¿Podría estar en tus manos poder ver el pasado y ubicarlo en el presente? Lo estamos intentando constantemente. Pero nos dice, no puedes volver a él. Y todo lo que señala hacia él no hace sino embarcarte en una misión cuya consecución solo podría ser irreal. Cuando estamos intentando recuperar el pasado, estamos en la irrealidad. Dice, tal es la justicia de tu amoroso Padre, que se aseguró de que se llevara a cabo contigo, a que tú no pudieras hacer real tus ilusiones, y te ha protegido de tu propia injusticia contra ti mismo. No puedes extraviarte, porque no hay otro camino que el suyo, y no puedes ir a ninguna parte, excepto hacia él. Y continúa en la misma línea. ¿Cómo iba a permitir Dios que su Hijo se extraviase por un camino que es solo la memoria de un instante que hace tiempo pasó? ¿Cómo iba a permitir Dios que su Hijo se extraviase en un camino que tan solo es la memoria de un instante que hace tiempo que pasó? Este curso te enseña solo lo que es ahora. Otra vez sale el curso, muchas veces soy el protagonista. Un terrible instante de un pasado lejano que ha sido completamente corregido no es motivo de preocupación ni tiene valor alguno. Esto del tiempo, me está hablando mucho rato aquí del tiempo, esto del tiempo es para mí desde luego es una cosa difícil de manejarme, aunque entiendo perfectamente lo que dice el curso y está lleno de sentido, ¿no? Porque cuando Dios dio la orden de despertar a su Hijo, que no fue la orden, fue su deseo, es evidente que los deseos se cumplen. Y entonces el Hijo se despertó y además se despertó con la voluntad del Hijo de despertarse, porque si no, Él no se hubiera despertado. Pero esta historia de estar reviviendo aquello
esta historia de estar reviviendo aquello, de no querer perdonar la locura que hicimos, esa excursión, de querer seguir manteniendo la excursión de estar fuera del cielo, esto es, pues, ciertamente sorprendente. El estudio del tiempo por el curso es ciertamente sorprendente. Esto se acabó. Pero como no lo perdonamos, perdonar es quitarle consistencia, quitarle realidad. Como todavía queremos que sea verdad, estamos reviviendo ese pasado. Reviviéndolo y viviendo en el pasado pensando que así lo vamos a hacer realidad. Un terrible instante, un pasado lejano, que ha sido completamente corregido, no es motivo de preocupación ni tiene valor alguno. Y dice, deja que lo muerto y lo pasado descanse en el olvido. Nos da ese consejo y decimos, ¿dónde firmamos? Pero no sabemos ni dónde firmar. Deja que lo muerto y el pasado descanse en el olvido. La resurrección ha venido a ocupar su lugar. Y ahora eres parte de la resurrección, no de la muerte. Nos está diciendo que ya nos salvamos. Ninguna ilusión del pasado tiene el poder de retenerte en un lugar de muerte. Y explica lo que es el lugar de muerte, que es este mundo. Una bóveda en la que el Hijo de Dios entró por un instante para ser restaurado instantáneamente al perfecto amor de su Padre. ¿Y cómo podría mantenérsele encadenado cuando hace tanto tiempo que se le liberó de las cadenas, las cuales desaparecieron de su mente para siempre? Hay que leerlo y leerlo no para entenderlo, porque es fácil de entender. Ninguna ilusión del pasado tiene el poder de retenerte en el lugar de muerte. Podemos plantar cara delante de lo que nos preocupa y decir, esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo despertara de este sueño donde me ocurren estas cosas y yo me acojo a la voluntad de Dios para que el panorama cambiara. Ninguna ilusión del pasado tiene el poder de retenerte en un lugar de muerte, un lugar de sufrimiento. Y explica lo que es ese lugar, una bóveda en la que el Hijo de Dios entró por un instante para ser restaurado en el mismo momento al perfecto amor de su Padre. ¿Y cómo podría mantenerse encarcelado cuando hace tiempo que ya se liberó de las cadenas que desaparecieron para siempre de su mente? Ya está el curso repitiendo esto, ya lo hemos dicho muchas veces que se repite. El Hijo de Dios sigue siendo tan libre como Dios lo creó. La lección de hoy. No soy un cuerpo, soy libre. Pues aún soy como Dios me creó. El Hijo de Dios, el Hijo que Dios creó, sigue siendo tan libre como Dios lo creó. Renació en el mismo instante en el que eligió morir en vez de vivir. En el mismo instante que eligió morir en lugar de vivir, renació. Y te negarías ahora a perdonarlo porque cometió un error en un pasado que Dios ni siquiera recuerda y que no existe. ¿Te negarías a perdonar al Hijo de Dios por un recuerdo que no existe? Estás ahora oscilando entre el pasado y el presente, ya te digo. A veces el pasado te parece real como si fuera tu presente. Aquí lo ha comentado. A veces el pasado te persigue. Te parece real como si fuera el presente. Oyes voces del pasado y luego dudas de haberlas oído. Eres como alguien que aún tiene alucinaciones, pero que no está seguro de lo que percibe. Este es el mundo. Tenemos alucinaciones del pasado que a veces queremos interpretar. Nos gusta mucho interpretar los sueños, que querer decir tal cosa que estamos repitiendo, pero lo interpretamos desde el punto de vista del ego. Oyes voces del pasado y luego dudas de haberlas oído. Eres como alguien que aún tiene alucinaciones, pero no está seguro de lo que percibe. Esta es la zona fronteriza entre los dos mundos, el puente entre el pasado y el presente. Aquí todavía ronda la sombra del pasado, sin embargo, se vislumbra ya la luz del presente. Una vez que esta luz se ve, es imposible olvidarse de ella. Y esta luz te rescatará del pasado y te conducirá al presente, donde realmente te encuentras. La luz la tiene el Espíritu Santo. Las sombrías voces
no alteran las leyes del tiempo ni las de la eternidad. Este párrafo me ha llamado la atención porque poner las leyes del tiempo junto con las de la eternidad, las sombrías voces, que son las voces de este mundo, no es que alteren las leyes del tiempo, es que las están cumpliendo. No entiendo este párrafo. Las sombrías voces no alteran las leyes del tiempo ni las de la eternidad. Está claro que las de la eternidad no, porque está todo el rato diciéndonos que no. Pero las leyes del tiempo no es que las alteren, las están cumpliendo. No entiendo, a ver cómo está. Ah, pero seguro que está así. A ver si yo tengo esa interrogación de la vez pasada con esto. Capítulo 26. El 12. No he puesto ninguna. Alteran las leyes del tiempo. Capítulo 26. El 12. Aquí lo mismo. Asombra now mudan as leis do tempo. Debe estar así en inglés también, pero las leyes del tiempo, pues es que las sombrías voces están cumpliendo las leyes del tiempo, no lo entiendo. Las de la eternidad comprendo que no las alteren. Dice, proceden de lo que ya pasó y dejó de ser, esas sombrías voces, y no suponen ningún obstáculo para la verdadera existencia de aquí y del ahora. Las sombrías voces no alteran la eternidad, pero viven de acuerdo con las leyes del tiempo. Dice, el mundo real, mira lo que explica, es la contrapartida a la alucinación en la que el tiempo y la muerte son reales y de que tiene una existencia que se puede percibir. El mundo real es la contrapartida a tu alucinación de muerte. El mundo real es lo que Dios te dio en lugar de tu mundo de muerte. Esta terrible ilusión fue negada en el mismo lapso de tiempo que Dios tardó en responder a ella para siempre y en toda circunstancia. Y entonces desapareció y dejó de experimentarse como algo que estaba ahí. Pero no para nosotros, que no la hemos perdonado. Nosotros no hemos perdonado el tiempo y la muerte. Ya lo hemos dicho antes, que era porque no habíamos perdonado. Dice, sin embargo, cada acto o pensamiento que aún no hayas perdonado, en cada juicio o en cada creencia en el pecado, se evoca ese instante, como si pudiera volver a reconstruirse en el tiempo. Se evoca el pasado. El mundo real es la contrapartida a la alucinación de que el tiempo y la muerte son reales y de que tienen una existencia que puede percibirse. Esta terrible ilusión fue negada en el mismo tiempo en el que Dios tardó en responder a ella para siempre y en toda circunstancia, y entonces desapareció y dejó de experimentarse como algo que estaba allí. Mirad este párrafo que estamos acabando y es una hermosura. Cada día y cada minuto de cada día y en cada instante de cada minuto no hace sino revivir ese instante en el que la hora de terror ocupó el lugar del amor. Nosotros estamos volviendo a separarnos cada momento, que elegimos cada momento estar fuera de Dios en lugar de en el cielo. Cada día, cada minuto de cada día y cada instante de cada minuto no hace sino revivir ese momento en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. Y así mueres cada día para vivir otra vez, hasta que cruces la brecha entre el pasado y el presente, en la cual la realidad no existe. Hasta que cruces la brecha entre el pasado y el presente, donde la realidad no existe. Esto es lo que es toda vida, un aparente intervalo entre nacimiento y muerte, y de nuevo la vida. La repetición de un instante que hace mucho que desapareció y que no puede ser revivido. Y el tiempo no es otra cosa que la creencia de mente de que lo que ya pasó todavía se encuentra aquí. ¿Qué párrafo es? Cada minuto nos estamos separando. Nosotros no vivimos la consecuencia de un error. Estamos cometiendo el mismo error cada rato. Es lo que dice aquí.
cada rato. Y vivimos el día de la marmota. Perdona el pasado y olvídate de él, pues ya pasó. Para perdonar el pasado hay que pedir el instante santo, de acuerdo con el Espíritu, que el pasado no venga a emborronar el presente. Perdona el pasado y olvídate de él, pues ya pasó. Ya no te encuentras en el espacio que hay entre los dos mundos. Has elegido adelante, has seguido adelante y has llegado hasta el mundo que yace ante las puertas del cielo. Nada se opone a la voluntad de Dios, ni hay necesidad de que repitas una jornada que hace mucho tiempo que concluyó. Mira a tu hermano dulcemente y contempla el mundo donde la perfección de tu odio ha sido transformada en un mundo de amor. Cuando está bien colocada la palabra de amor, qué bien suena. Perdona el pasado y olvídate de él, pues pasó. Ya no te encuentras en el espacio que hay entre los dos mundos. Has seguido adelante y has llegado hasta el mundo que yace ante las puertas del cielo. Nada se opone a la voluntad de Dios, ni hay necesidad de que repitas una jornada que ya acabó. Y ahora dice, que es el perdón. Mira a tu hermano dulcemente y contempla el mundo donde la perfección de tu odio ha sido transformada por el mundo de amor. El pequeño obstáculo, el pasado que estamos repitiendo completamente. Bueno, sí, un poquito largo, pero muy clarificador con esto del tiempo y de que nos está contando que esto ya lo vivimos, que estamos repitiendo el mismo cuento porque no lo hemos perdonado y tiene realidad para nosotros, no lo hemos perdonado. Mañana proseguimos. Un milagro para todos vosotros en nombre de Jesús.